Bueno, una historia impresionante, un vuelco que sería increíble con algunos antecedentes que no tenía la prensa y que en su momento no se hablaron, ¿no? Precisamente que abrirían esta lista de Uruguay. No son antecedentes que ocurrieron ahora en el último minuto, sino que también se tenían al principio de la investigación. Son las 10:13 y tenemos invitados a conversar. Estamos en contacto con Uruguay. Ahí estábamos con Gustavo Descalzi, colega uruguayo, ¿no es cierto?, con quien vamos a conversar de este tema. Y estamos también con Cristian Haddad, nuestro panelista, ex PDI, investigador de la PDI. Gustavo, cuéntanos un poquito desde abajo cómo se conoció esta información y cómo se ha ido entrelazando con Claudia Agüero. A propósito de la alerta roja que da Interpol cuando una persona es desaparecida y se presume que podría estar en otro país, y justamente para intervenir a todo el mundo se da la alerta roja. En el Uruguay se recibió la alerta roja y se comenzó el trabajo. A propósito del exhorto, es decir, la solicitud de la justicia de Chile a la justicia del Uruguay sobre un posible contacto telefónico hecho en el Uruguay, comenzó la tarea de investigación. Quiero decirles a todos que en mi país quien lleva adelante las tareas de investigación es la Fiscalía. Es decir, que el juez hasta ahora tiene que esperar a recibir toda la información o todos los documentos o todas las pruebas que el fiscal, en este caso, ha aportado a la justicia para enviarlos a Chile. Ahora, muchas incertidumbres sobre este caso y me gustaría ir repasando algunos aspectos que todavía no están nada claros y que podrían inducir a que esa llamada realizada desde el Uruguay o que la celda, aquel elemento que hizo contacto con el teléfono desde una celda en Uruguay en el estudio de la traza, podrían indicar que Claudia podría estar en mi país. Gustavo, ¿qué tal? Hablamos. Cuéntanos un poco la cronología de esto. ¿Qué se sabe respecto a la posible fecha donde ocurrió esta llamada? ¿Cuántas llamadas habrían sido? Porque se habla de 3. ¿Cuáles son hasta el momento las informaciones que se tienen respecto a esta comunicación desde Uruguay a Chile? Bueno, lo primero que me pide Fiscalía es tratar de manejar con la mayor prudencia posible la información. Fueron varias, es decir, fue más de una llamada en la cual un teléfono de Chile recibió este contacto y por la traza, es decir, por el estudio que se hace de cada una de las celdas por donde esta llamada pasó, indicarían o indicaron que el comienzo de esta llamada es en el Uruguay. Ahora, como existía un contacto que había realizado Claudia con una persona en el Uruguay, voy a adelantar hasta donde se puede y le pido a toda la prensa ser muy cautelosos con este caso, decirles que una persona que había mantenido contacto con Claudia en el año 2019 durante un muy buen tiempo vía redes, se habían conocido vía redes. La justicia todavía en este país está tratando de determinar si ese contacto había sido por algún tema en particular, por amistad o porque tal vez hubiera empezado algún vínculo del tipo afectivo que pudiera materializarse en el Uruguay. Lo que ocurrió en las últimas horas es que esta persona es un joven de nacionalidad venezolana que reside en mi país, en la zona de la costa, en una localidad, en un balneario que se llama Atlántida, que está a 45 kilómetros de Montevideo. Esta persona ya fue indagada, es decir, fue conducida a dar su testimonio. Y lo que dijo fue muy revelador. En primera instancia reconoció haber mantenido una fluida conversación con Claudia, sabiendo que era chilena, sabiendo que ella vivía en Puerto Montt o en la región de Puerto Montt, que había habido una especie de vínculo de ida y vuelta y que habían formado una amistad virtual, y lo quiero poner entre comillas. Lo que declaró esta persona de origen venezolano que vive en mi país es que no la habría conocido personalmente. Y digo no habría porque como la investigación sigue abierta, por ahora lo que me gustaría decirles es que lo que declaró este venezolano en sede de Fiscalía, a propósito cuando se le preguntó si ya habían mantenido un contacto personal, dijo que solamente de manera virtual.
Es decir que, entonces, en este momento, la justicia de mi país y la instrucción de fiscalía vuelven a foja cero a comenzar nuevamente a analizar texto por texto, palabra por palabra, todo lo que ha quedado documentado en los teléfonos de ida y vuelta para ver si ahí pueden encontrar alguna pista que lleve a los investigadores a saber cuál es el verdadero paradero hoy de Claudia. Una pregunta entonces, Gustavo. Las llamadas telefónicas desde esa celda no corresponderían a ningún celular que estuvo en manos de este venezolano. Bueno, esa es parte de la información que debemos ser muy cautelosos porque la justicia quiere avanzar a los tiempos de la justicia y lamentablemente no son los tiempos nuestros y comprendemos a la familia y a los amigos de Claudia que necesitan saber cuál es el paradero. Lo que le quiero decir es que, supongamos, si yo mañana viajara a Chile y caminara por Las Condes, mi celular, a pesar de que yo pudiera hacer la llamada o no hacer una llamada telefónica, mi celular inmediatamente y automáticamente se va conectando con todas las celdas que tiene cercas. Eso es lo que ellos llaman la traza técnica. Ya se ha hecho la investigación sobre eso. Y sobre esa traza hay un resultado que solamente ha sido dado a la justicia de Chile en oportunidad de que tuvieron un contacto entre la Fiscalía de Chile y la Fiscalía de Uruguay a propósito de esta información que es reservada. Cuando le digo reservada es porque habría algún indicio que podrían ayudar en la investigación. Y quiero ser cauteloso con esto, porque como sé que esto puede ser, digamos, leído de distintas maneras, hay elementos suficientes como para pensar de que no fue accidental o fue casual que esa llamada fue recibida en Chile. Por tanto, por ahora lo que hay es una exhaustiva investigación sobre todo el trabajo de traza técnica y sobre cada uno de los textos que tuvieron o de las comunicaciones, las fechas de las comunicaciones, los motivos de las comunicaciones que tuvieron entre este señor que vive en Atlántida, en el Uruguay, en la costa uruguaya, y Claudia previo a su desaparición. Gustavo, pero él no ha confesado que Claudia llegó a Uruguay. Él nunca ha dicho estuve con Claudia en Uruguay, solo ha dicho que se comunica virtualmente con ella. Que se había comunicado durante un buen tiempo virtualmente a través de las redes y a través del WhatsApp y a través de las redes sociales y que nunca tuvieron un contacto personal. Lo único que deslizó es que Claudia no tendría o no hubiera tenido intención de viajar al Uruguay, y eso sí lo dejó declarado. Pero hasta ahora la Fiscalía está en este punto, lo que nosotros llamamos como un punto ciego a investigar. Y a partir de ahí, lamentablemente, se empiezan a abrir un abanico de opciones, algunas que la Fiscalía no quiere descartar, que son las más oscuras, que son las más duras, pero que es obligación de la justicia de mi país atravesarlas, caminarlas para tratar de llevar la mayor luz posible en este caso, raro, intrincado, lleno de dudas y que la justicia del Uruguay ha puesto hasta ahora los elementos que tenía y esta información reservada que se llevó a la justicia de Chile. ¿Qué se sabe de este venezolano? ¿Es un venezolano residente? ¿Es un venezolano que se encuentra legalmente en el país? ¿Es un venezolano que tiene redes de familia, apoyo? ¿Qué se sabe de él hasta el momento? Bueno, es una persona de entre 30 y 40 años, de origen venezolano, que habría ingresado legalmente al Uruguay bajo el régimen que tiene Uruguay de amistad o de, vamos a decir, de facilidades con algunos países. Por ejemplo, Venezuela es uno, otro son países, por ejemplo, como puede ser Cuba. En el Uruguay hay una cantidad de residentes, él hace unos cuantos años que vive en este país y a partir de ahí empieza un trabajo del cual no puedo profundizar porque la justicia también tiene en la mira a esta persona y lo que trataría de decirles a ustedes es que la justicia lo sigue manteniendo en carpeta en calidad también de indagado, es decir,
ya le tomó primer declaración, ya dijo lo que tenía que decir, respondió a las preguntas, pero por ahora continúa en carpeta como todas las personas que continúan en investigación, hasta tanto exista un elemento o alguna pista nueva que pueda ayudar a la justicia, ya sea para el caso de la pista de Uruguay o para las pistas que todavía la Fiscalía mantiene en Chile sobre esta rara, inexplicable desaparición de Claudia, que tiene también al Uruguay preocupado porque si ha desaparecido un ciudadano, sea extranjero o sea uruguayo en el Uruguay, se activan todas las alarmas internacionales. Recordemos que este país, el Uruguay, tiene una frontera con la Argentina, que es mediante los ríos y el océano, es decir, el Océano Atlántico, Río de la Plata y el Río Uruguay. En el Río Uruguay hay algunas posibilidades de poder ingresar a mi país y también tenemos 800 kilómetros de frontera seca con el Brasil, elemento utilizado por extranjeros para ingresar a mi país de manera legal o de manera ilegal. Y quiero que esto lo subraye porque el Uruguay tiene con el Brasil 800 kilómetros de frontera seca, con pasos fronterizos, sí, pero con algunos lugares donde una estancia está de un lado y otra estancia está del otro lado del Brasil y solamente nos separa un alambrado. Es decir, que existen muchísimos elementos en mi país de investigación que habla de personas extranjeros que ingresan a este país en calidad de refugiados o simplemente ingresan de manera ilegal. Por eso, todas las pistas están ahora en la mesa de la Fiscalía para saber y poder llegar a poder dilucidar este extraño incidente, este extraño caso, dónde está realmente hoy Claudia y si es que sigue hoy con vida. Bueno, también estamos con Cristian. Cristian, la verdad es que es una situación donde la Policía de Investigaciones ha puesto énfasis. ¿Tienes antecedentes, tienes datos? ¿Y por qué la investigación nos lleva a Uruguay, Cristian? Sí, buenos días, Monse, Julio. Obviamente también saludar a Gustavo. Como tú lo mencionas, Julio, esta investigación ha sido llevada muy de cerca por la Fiscalía. Tengo conocimiento, ¿verdad?, de que la fiscal a cargo de la investigación ha sido una persona muy cercana a la familia de Claudia. También así los policías que han llevado esta investigación, la Brigada de Homicidio de Puerto Montt. Acá no se ha dejado ninguna arista por investigar. Recordemos que Claudia se baja a un paradero de micro, ¿verdad? Se entrevista incluso al chofer de la micro como persona de interés, después también a sus ¿verdad?, empleadores también se le entrevista porque ella se iba a trabajar y desaparece en forma enigmática como si se lo hubiera tragado a la tierra. No se ha dejado ninguna línea investigativa de lado y ahora obviamente esta línea nos lleva a Uruguay, ¿verdad? Porque sí habrían antecedentes, y así lo dijo también el abogado defensor de la familia, el abogado representante de la familia de Claudia Agüero, de que habían indicios de que ella habría tenido amistad a través de una red social, a través de Facebook, con una persona que vive en Uruguay. Se hizo también una georreferenciación de teléfonos celulares, incluso las pericias de los teléfonos de celulares de Claudia que se encontró cerca, ¿verdad?, del sitio del suceso donde ella desaparece, destruido, fue enviado a Estados Unidos. Recordemos que la mayor cantidad de empresas telefónicas están ahí en California, en Silicon Valley, entonces fue enviado el teléfono de Claudia y llegó con antecedentes que eran antecedentes de interés para la Fiscalía, como así también esta persona que nos menciona Gustavo, que también es de interés para la Fiscalía. Ya es una persona, Cristian, es una investigación abierta. ¿Sí, Monse? Es que, a ver, ayúdanos un poco, porque acá hay unas llamadas que habría realizado Claudia a su hija menor. ¿Se tienen antecedentes desde dónde se realizaron estas llamadas? ¿Hay antecedentes concretos que estas llamadas pudiesen haber sido desde Uruguay? Sí, efectivamente, Monse, pero no sabemos, la investigación, no podemos decir con ciencia cierta de que fueron realizados por Claudia. Pueden haber sido realizadas por otra persona, ¿verdad? Y esta línea que dice Gustavo de la tasa, ¿verdad?, de la georreferenciación, nos indica que ese llamado se realizó desde Uruguay al teléfono celular de un familiar de Claudia, donde fueron llamados cortos, sin diálogo, ¿verdad? Pero en ningún momento podremos establecer o podríamos decir de que Claudia fue la que llamó a un familiar directo. Y esas llamadas
se habrían hecho el 2019, el año en que y en los momentos en que Claudia desaparece. Al poco tiempo de la desaparición de Claudia se hace esas llamadas, que fueron alrededor de 3 o 4 llamadas, ¿verdad? Al poco tiempo. No te puedo dar tampoco el exactamente, porque recordemos que acá también hay una parte secreta de la investigación y, como decía bien Gustavo, hay que ser muy cauteloso en cuanto a poder dar algún tipo de antecedente. Lo que yo sí te podría informar que ha avanzado la investigación en cuanto a todos los antecedentes que portaban estos teléfonos, ya sea el teléfono celular que recibió esta llamada, que ya sabemos que venía, ¿verdad? Esta llamada desde Uruguay, que hay una línea investigativa en Chile muy fuerte y también en Uruguay. Claro que yo creo que acá el gran tema, Cristian, ¿no es cierto? Que está el teléfono, no sabemos si ella está o si ella llama o no, pero hay 4 llamados, ¿no? A un familiar directo, que se supone que le interesaría a Claudia comunicarse. El tema es que no hubo diálogo, digamos, ¿no? Me imagino que se enteraron que esta llamada era de Uruguay después, cuando fue el teléfono a Estados Unidos y volvió, ¿no? Con esta información, ¿no, Cristian? Así es, Julio. Mira, yo creo que acá los investigadores, ¿verdad? La Policía de Investigaciones, la Fiscalía, así también como el abogado que representa a la familia, yo creo que estamos todos de acuerdo en manifestar de que Claudia no desapareció por su propia voluntad, sino que Claudia, ¿verdad?, en estos momentos lleva una línea investigativa que siempre citó a la policía, ¿verdad?, de que hayan intervención de terceras personas en su desaparición, que no estaría voluntariamente, ya sea o en Chile o en otro país, ¿verdad?, de la región, que ella no estaría por su propia voluntad, sino que habrían intervención de terceras personas en su desaparición. O sea, perdón, secuestrada, digamos, por gente en Chile y haberla pasado a la frontera y llevado a Uruguay. No se descarta ninguna hipótesis, Julio César, ninguna. Están todas las líneas investigativas, ¿verdad? La carpeta es una carpeta abierta, una investigación abierta, donde no se puede descartar si ella si se le entregó documentación en Chile para poder que ella saliera del país en forma irregular o con otro nombre, o por paso que no esté regulado, e ingresar a Uruguay también por un paso no regulado. Es una línea investigativa que está en curso, que no se descarta que haya sido, digamos, obligada a abandonar el país, pero sí estamos de acuerdo de que ella no se fue en forma voluntaria. Voluntariamente no abandonó el hogar, ¿verdad? O ese día, voluntariamente ella no dejó de comunicarse con sus hijas. Y estamos hablando de estas llamadas que habrían sido poco tiempo después de que desapareció Claudia Agüero. ¿La Fiscalía demoró un tiempo en enterarse de estas llamadas? Hay que ir a pesquisar los teléfonos, se mandaron a Silicon Valley, pero ¿hay algún estimado de cuándo la Fiscalía habría tenido la información de estas llamadas telefónicas desde Uruguay? ¿Cristian? Recordemos, Monse, que el teléfono celular de Claudia fue encontrado justo a vestimentas, ¿verdad? Y osamentas que fueron periciadas, descartadas de que eran, ¿verdad?, correspondientes a Claudia. Sino que cuando se hace este indicio, cuando se encuentra el teléfono celular destruido, muy cercano al lugar de donde ella se baja de la micro, muy cercano al domicilio donde ella iba a trabajar, de ahí empieza la investigación, porque hasta ese momento solamente eran entrevistas y empadronamiento a las personas, a las últimas personas que la habían visto. Por eso era muy importante el chofer que la había llevado ese día de la locomoción colectiva, las personas. Incluso se entrevistó a una amiga con la que ella había tenido contacto, ¿verdad? Se entrevistó a los ex empleadores, que también había una línea investigativa. Se perició el terreno, el sitio Eriazo, ¿verdad?, que también podía arrojar algún indicio, y cuando se encuentra el teléfono celular se establece que es de ella, que está destruido, y se encuentran ropas también, que también pertenecían a Claudia. Entonces ahí empieza otra línea investigativa, empieza la línea investigativa tecnológica, científica y técnica, donde había que periciar este aparato telefónico, y después cuando se recibe esta llamada desde Uruguay, que no sabíamos de dónde provenía, también pericias a este teléfono. Por eso, digamos, pero es una línea investigativa que la Fiscalía tiene hace mucho tiempo más. Claro, que lo que pasa es que el llamado telefónico
para que la gente entienda bien en sus casas, facilitándole un poquito el entendimiento del caso. El llamado telefónico que recibe este familiar desde Uruguay, ¿de qué teléfono es? ¿De qué teléfono llaman a este familiar? Supuestamente de un teléfono, ahí Gustavo nos puede ayudar, supuestamente un teléfono que está relacionado a este venezolano. No es el teléfono de Claudia, el teléfono... A ver, sí. A ver, vamos a ordenar esta parte. Sí, por favor. Es el único elemento que no puedo entrar a comentarles por pedido expreso de la Fiscalía. Ni eso, ni otro elemento que podría ser clave, que tiene que ver con una conversación mantenida tal vez 6 meses antes de la desaparición entre estas dos personas, y que ese elemento puede tener alguna pista o algún indicio. Por tanto, esto está bajo secreto, no hay posibilidad de que la prensa pueda acceder. Yo ya hablé a través de los distintos canales que tiene Fiscalía en el Uruguay y me han dicho expresamente que los elementos que están bajo secreto de investigación fueron pedidos por Chile y que el Uruguay a ese pedido de estar bajo secreto debe responder, porque en este caso, si bien hace su investigación privada, es un brazo más de la investigación principal que proviene de Chile. La última, le quiero dejar un ofrecimiento que hizo el Uruguay a la Fiscalía de Chile, es a través de un equipo técnico que trabaja en el Uruguay en base a unos elementos de evidencia. Quiero decirle esto, aunque parezca un poco raro, en el Uruguay hay un equipo trabajando hace muchísimos años que ha ayudado o ha aportado elementos, señales, imágenes que después, colocadas en este puzzle, pueden ser una ficha o pueden ser un elemento vital para unir una punta con otra.